nada, los primeros momentos de la gestión del AñA, saturación policial en Rosario. Rosario tiene niveles de violencia probablemente muy parecidos al 2014-2015, cuando estuvo en lo más alto de la consideración latinoamericana de violencia y de homicidios dolosos por cada 100.000 habitantes. Hoy la ciudad de Rosario está en esa situación, muchos agentes cubriendo tareas administrativas, lo dijo el AñA, el 70% es la idea de esta gestión, tiene que estar en la calle, se va a pagar un plus por la tarea de calle, algo que lo que hizo muy bien, con mucho presupuesto, Maximiliano Puyaro. Maximiliano Puyaro, la gestión del Ministerio de Seguridad pagó horas extras, probablemente como ningún otro ministro antes y como seguramente no lo hizo Marcelo Saín. La incógnita es que de continuar con el mismo equipo es, si tu talón de Aquiles fue el delito predatorio, la violencia en las grandes urbes, la poca, la sintonía poco fina con el diagnóstico de las grandes ciudades respecto a los bolsones de inseguridad, y la idea es justamente revertir toda esa fotografía. ¿Cómo hacerlo con el mismo equipo? Con el mismo equipo que te llevó a tener esa fotografía durante 14 meses y que no logró revertir esa fotografía en 14 meses. ¿Cómo hacerlo? Un hombre solo es suficiente para revertir ese estado de situación. El factor humano acá es clave, digamos, en la AñA para cambiar el estado de situación. Es un gran interrogante. Por lo demás, se esperan cambios en las unidades regionales más importantes, cambios en la conducción de la unidad regional número 1, de la unidades regionales del sur. Por lo pronto, hoy quiso retomar a su actividad, a su cargo de jefe del organismo de investigaciones, el licenciado Marcelo Saín. Hasta hace nada, desde el jueves era ministro y el mismo jueves dejó de serlo, el jueves pasado. Quiso reincorporarse a su cargo en el organismo de investigaciones, pero primero hay un proceso burocrático. Muchos dirán, qué pesado, déjenlo volver tranquilo. Miren, cuando Marcelo Saín quiso asumir, ganó el concurso y debió asumir como jefe del organismo de investigaciones, tuvo que tener el aval del Ministerio Público de la Acusación, porque el organismo depende del Ministerio Público de la Acusación, y de la Corte Suprema de Justicia, porque aún hoy el MPA no es un extrapoder, no es un poder distinto, depende del Poder Judicial, de la Corte Suprema de Justicia. Eso, según las ganas de trabajar y las ganas de articular que tengan esos actores del Poder Judicial, eso se puede hacer más o menos rápido, pero nunca se hace de un día para el otro. Esto, la verdad, nunca se hizo de un día para el otro. Parece ser el caso que enfrentó esta mañana Marcelo Saín, que se presentó con una escribana a tomar posesión de su cargo en el organismo de investigaciones en calidad de jefe, que le respondió Jorge Baclini. Mire, licenciado Saín, primero, aunque no le guste, aunque esto parezca engorroso y muy burocrático, primero se debe hacer el Ministerio Público de la Acusación debe resolverlo, después la Corte y después debe la Fiscalía General elaborar una nueva resolución para que usted vuelva a asumir. Peor aún, si faltaba de burocracia, el cargo de Marcelo Saín no fue cubierto por otro director. Fue subrogado por quien era el subdirector, que se llama Víctor Moloesnik. Bueno, ese señor, se llamaba Víctor Moloesnik, estaba ejerciendo el cargo de director del organismo de investigaciones mientras Saín era ministro de Seguridad. Tiene que haber una resolución que lo deje de subrogar ese cargo Moloesnik para que finalmente Saín vuelva a ser el director. Nada, cosas que uno creía que no iban a suceder, que se iba a poner de acuerdo la política. Uno espera estas cosas, ¿no? Cuando hay crisis, sobre todo en estas carteras tan calientes, que la sangre no va a llegar al río, que bueno, que todos van a tener los pantalones largos. En definitiva, esto no sucedió. Ya hubo chispazos
en el retorno que intentó Marcelo Saín a su cargo de director del organismo de investigaciones. Algo que muchos decían en la oposición, esto no va a suceder, hay esto, está esto, está lo otro. Bueno, ya Saín quiso volver hoy, no pudo, esto va a suceder más temprano que tarde, pero digo, ya la burocracia del Poder Judicial y la burocracia del sistema ya le está poniendo algunos reparos. Héctor, volviendo al AñA, sí. ¿Por qué crees que Perotti eligió el AñA? ¿Por qué Jorge? Porque el AñA es... ¿Por qué el gobernador dijo, este va a ser el nuevo ministro de Seguridad? Ahí fue bastante consensuado con el ministro de Seguridad, como que el ministro de Seguridad dice, a mí me gustaría que este sea mi sucesor. Fue el miércoles. O sea, ¿lo propone el propio Lo propone Saín a Jorge Laña porque formaba parte de su equipo, sí. Estaba en un cargo, algo así como vinculación social o seguridad social. Esas chapas que uno dice, ¿para qué existen? Y después se entera que algún contenido tienen. Era muy frecuente la presencia de Jorge Laña en distintas localidades del norte y del sur provincial. Se lo veía bastante en su agenda, visitando pueblos y comunas, ciudades también. Uno podría decir, tiene por lo menos un registro de lo que quiere cada presidente comunal, cada intendente. De ahí a elaborar después un diagnóstico y después políticas públicas, hay un abismo por delante. Eso por un lado, al AñA se lo reconoce. Por otro lado, como te decía, como les comentaba, lo sugiere Marcelo Saín. Y tercero, porque lo que charlamos la semana pasada, Jorge Laña es un político profesional. Jorge Laña es un político que ya de hecho el fin de semana dijo, voy a ir si me convoca diputados, voy a ir si me convocan los senadores a la legislatura. Ya le respondieron desde la legislatura, Carlos del Frade, también otros sectores de la oposición que quieren que vaya Jorge Laña a dar explicaciones por lo menos a la Comisión de Seguridad, y esto ya es un signo. Acá por lo menos no hay ruido entre el yo quiero ir y del AñA y nosotros queremos que venga de parte de la oposición legislativa, como lo había con el antecesor. Después, si me preguntás qué experiencia tiene Jorge Laña en la creación de cuadrículas de policiamiento de seguridad pública en las grandes ciudades y en las comunas, no tengo idea. No se sabe, lo desconocemos, es todo un interrogante. Ahora bien, digamos, según sus antecedentes, ninguna. Ninguna. Salvo que en 14 meses, como cualquiera de nosotros, pueda estudiar y pueda entender este funcionamiento. Es mucho tiempo, 14 meses, es un tiempo interesante para estudiar, para enterarse cómo funciona esto. Ahora bien, como decía antes, sí tiene todo un equipo debajo que seguramente conoce este proceso. Germán Montenegro sigue siendo secretario de Seguridad, fue el secretario de Seguridad de Marcelo Saín, fue uno de los creadores de la Policía de Seguridad Aeroportuaria. Y que al momento no ha sido modificado tampoco. Que no, sigue esa escudería es la misma. Cambia el piloto. Juzgando justamente por cambio eso, de perfil. Lo que vemos en la decisión de Perotti es una decisión política, no de cambio de política o de cambio de norte en la gestión de seguridad, sino cambio de perfil de conducción. Prácticamente tiene que ver con un Saín que ya le estaba generando demasiados dolores de cabeza desde la política. Con una oposición fuerte en senadores, con una oposición fuerte en diputados, con un juicio político en puerta, con distintas situaciones. La de el organismo de investigaciones también, que probablemente se le revierta a Perotti su veto una vez que comiencen las sesiones ordinarias en la legislatura de la provincia. Evidentemente lo que hay es un cambio de figurita, no un cambio de política. Juzgando por estas primeras cuestiones que venimos charlando, es muy pronto todavía para pensar si Laña efectivamente va a plantear otra forma de trabajo, pero en principio pareciera que no. Mira, tanto es la sugerencia del nombre Laña por parte de Saín, que Jorge Laña es uno de los aspirantes dentro del concurso para el cargo de fiscal regional en el sur. ¿Por qué es importante el cargo de fiscal regional en el sur, en Venado Tuerto? Porque ahí es donde nació la investigación del juego clandestino. Ojo igual, que tiene algunas opiniones Laña sobre el juego clandestino. Si le revisamos un poco el perfil del último tiempo, no sé si va tan de la mano con
la visión de... Por lo menos estaba bastante esponsoreado por la gestión del Ejecutivo Provincial el nombre de Laña para ocupar ese cargo ahí. De hecho, está inscripto en el concurso, veremos qué pasa después de esta experiencia. De hecho, mira, te quiero buscar un textual. En muchas de las versiones, acusaciones y relaciones del mundo del juego clandestino en el sur, Laña entra muchas veces como un protagonista. De hecho, creo que Ponce Asat, en su larga exposición, el fiscal que está preso por la causa del juego clandestino, Gustavo Ponce Asat, lo menciona a Jorge Laña en su exposición como uno de los referentes de la política que él tenía en su momento cuando militaba dentro del peronismo, y creo que ahí además se lo menciona con su apodo dentro de la política, que es el tío. Por lo tanto, frente a la pregunta si cambia el perfil, está claro, no va a tener la misma impronta o la misma idea de considerar, o cómo se lo considera Traferri, o al senador Traferri, con Saín, que con Jorge Laña. Jorge Laña va a tener un rol totalmente, ni siquiera apenas, totalmente más conciliador. De última, si hay que avanzar sobre el senador Traferri, será a través del canal estrictamente institucional eso sin duda, de la justicia. Pero para tener una idea de qué opinaba, textual de Laña, hace un tiempito, el juego clandestino socialmente es algo que no está condenado. Yo lo oficializaría. Cuando era diputado tuve la idea de que se oficialice este tipo de juego porque se terminaría con esta historia del delito. Esto es lo que dijo Laña en una entrevista con un portal, Sin Mordaza. La idea de Laña es oficializar, que es el lobby que hacía, según la investigación de los fiscales, un exdiputado de la provincia que asesoraba a Traferri, el secretario legislativo de la Cámara de Senadores, que era una de las manos derechas de Traferri, y el propio Traferri. Claro. Hay un audio que dice, donde el ex secretario legislativo le dice, bueno, el Pipi se junta esta semana con el ministro de Justicia para charlar lo que vos pediste. ¿Qué era lo que vos pediste? Intentar esto, enmarcar el juego clandestino en una figura legal. Lo mismo que, según el propio Laña, textual, entre comillas, el juego clandestino socialmente es algo que no está condenado. Yo lo oficializaría. Cuando era diputado tuve la idea de que se oficialice este tipo de juego. Es una idea similar a la de Traferri, la del Laña, entonces. ¿No? Sí, una cosa es, ¿quién no diría eso aparte? Digamos, el juego clandestino, no, por algo clandestino, digamos, debe si lo dejar de oficializamos. No, pero sí, bueno. Está bien. Lo que se discutía en ese momento, en ese contexto, era voltear, cosa que después termina sucediendo, la idea de volver a incorporar como un delito, como una contravención grave, como un delito, el juego ilegal. Es por eso ahí esa mención que vos hacés cuando Leonardo Peiti llama a Ricardo Paulichenko, que era el secretario administrativo, y Paulichenko le dice quédate tranquilo, ya Pipia pidió audiencia con Silverstein y con Baclini para hablar de este tema. Creo que audiencias que no se llevaron adelante en ninguno de los dos casos, ¿no? Según Silverstein no se llevaron adelante. Exacto. Ahí estamos viendo lo que mencionabas de Sid Mordaza recién. Pero bueno, no es menor. Es un hombre de... Es su postura, digamos. A lo que voy, vos mencionás, del sur. ¿Quién no quisiera que se...? No, la verdad es que el juego clandestino, a diferencia de otras cuestiones que se puede hablar de una legalización por un mercado negro, juego clandestino es... A ver, hay juego legal, no es que no hay juego legal. Justamente el juego clandestino, ¿cuál es el fin del juego clandestino? No pagar impuestos, ¿no? Claro. Lavar dinero, ¿no? El objetivo no es que el juego sea legal, porque hay juego legal. De hecho, Leonardo Peiti tiene casinos legales, tiene tragamonedas legales. Leonardo Peiti decide, aparte de lo legal, tenerlo clandestino. ¿Para qué? Para, supuestamente, lavar dinero y para no pagar, para evadir impuestos, para no pasar por el Estado. Con lo cual, sí, bueno, el juego no es ilegal.
Está reglamentado, hay una normativa vigente del juego. El que no se encuadra dentro de eso pasa a ser un clandestino. El que no quiere pasar por el Estado, por las leyes y por lo que está dispuesto para que esa actividad funcione como debe funcionar, es el clandestino. Ahí en la imagen que recién veíamos, esa captura, en realidad te está diciendo otra cosa la ña ahí. Durante muchos años se miró para otro lado el tema del juego clandestino. Yo pensaba que era lo mismo que habías mencionado vos antes. Esto es nuevo. Esto es nuevo. ¿Esto ya siendo ministro? ¿O no? 5 días lo dijo. Ahí ya hay no sé si un cambio de opinión, pero ya otra mirada sobre el mismo asunto. Sí, sí. De hecho, en esa nota que yo también, esta nota también la leí, es de hace algunos días, el propio Laña menciona a Perotti diciendo que hay una decisión de este gobierno, a diferencia de los 12 años textual. Eso es así, eso es de así. los 12 años, lo dice textual inclusive en esa nota Laña, que hay una diferencia a comparación de los últimos 12 años donde el juego clandestino funcionaba porque la política miraba para otro lado o era parte. Lo da a entender Laña. Ahora, previamente a todo esto, cuando estalla el escándalo, Laña opina esto que te acabo de leer. El juego clandestino socialmente es algo que no está condenado. Yo lo oficializaría porque así se termina con la cuestión clandestina, dice Laña. En esta nota hay un temperamento distinto a la nota anterior del mismo portal, sin Mordaza. Pero habría que ver qué significa oficializarlo. Hacerlo legal. No, está bien, pero... Vuelvo a aquella pero conversación. perdonarle entonces al que venía actuando ilegalmente o tapándote los ojos y los oídos y decir, bueno, vos Peiti, yo sé que vos eras el zar del juego clandestino, Sí. ahora querés ingresar a la legalidad, no hay problema. Es que si vos lo pones en contexto y a mí me preguntan, en un contexto donde estalla un escándalo de juego clandestino en el cual encima está vinculado un senador y tu opinión pasa a ser, y bueno, para mí hay que legalizarlo y... ¿De cuándo es esa declaración? De cuando estalló el escándalo, era un año. Ajá. El juego clandestino socialmente es algo que no está condenado. Yo lo oficializaría. Cuando era diputado tuve la idea. Entonces Jorge Laña opina ahí ya como funcionario del ministerio. Que hace un año fue. ¿Y sí? En otro rol, en contacto con los intendentes, Sí, etc. bueno, Pero bueno, más allá de esto, volvemos al inicio. El perfil del Ministerio de Seguridad no cambia. O lo que pareciera hasta el momento, por la continuidad de las segundas líneas, por la continuidad de la estructura, por quién eligió a Laña o quién recomendó a Laña, que es el propio Saín. Que la política en seguridad en la provincia de Santa Fe no tiene un volantazo o un cambio de frente rotundo, ¿no? Ahora, que sí hay un escollo político que se llama Marcelo Saín, que está complicada en su situación y que el gobernador dice, bueno, descomprimamos la olla saliendo Saín y entrando otro nombre. Pero si no da un volantazo, entonces, vuelvo a lo que planteaba antes. Todo depende del factor humano, entonces todo depende de la estrella que tenga Laña. No, ¿sabes qué pasa? Que Porque si evidentemente la Perotti no lee lo que vos lees, lo que leemos todos. ¿Por qué va a esperar resultados distintos? Bueno, sí, es la lógica. Pero escúchame, si vemos las últimas declaraciones de Perotti respecto a lo que pasa en seguridad, no a Saín, a lo que pasa en seguridad, dice que está bien la política de seguridad. Perotti dijo hace 2 semanas atrás, estamos teniendo buenos resultados aunque no se vean. Entonces, evidentemente, Perotti no tiene la misma lectura que el... Está mal lo que voy a decir, pero me arriesgo a decir el 90% de la ciudadanía, que estamos cada vez peor. Que los números no están bien, que la situación de violencia son cada vez peores. Bueno, evidentemente Perotti no tiene esa lectura. Porque lo dijo públicamente, ahora unos 10 días atrás, 2, 3 semanas atrás, y porque además el cambio en seguridad es un cambio de figurita, no mucho más que eso. Pero tampoco hay trascendidos de que haya otros nombres que vayan a reemplazarse dentro del ministerio. Yo no he más allá escuchado de lo nada. que ya conocimos. O sea, de esto es todos de los cambios que van a funcionarios. acontecer, digamos. De los funcionarios No hay más. no. Los funcionarios no, de hecho, la semana pasada contábamos que el 15 de marzo Perotti le nombra en el Ministerio de Seguridad al nuevo jefe de logística, que es ex cuñado de Marcelo Saín, Maximiliano Nova, que va a ser el jefe habilitado, que venía siendo el subdirector, fíjate vos, venía siendo el subdirector de ese área. Cuando renuncia Ana María Morel, que creo que fue Paco Garibaldi que dijo, era una locura que
Saín tenga un jefe de policía que lo fue a buscar Perotti y tenga un habilitado que responda a Walter Agosto. Bueno, Ana María Morel respondía a Walter Agosto, se fue, ese cargo quedó vacante y fíjense ustedes que esta lectura que interesante. Apenas 3 días que se vaya Marcelo Saín de su cargo, ese cargo que es totalmente relevante es ocupado por un hombre de confianza de Saín. Por eso me pregunto, si la idea es cambiar, ¿no? La idea que muchos decían, no vean solamente las formas, vean el fondo. Bueno, si la idea es cambiar ese fondo, que hay grandes problemas de inseguridad, sobre todo en las grandes ciudades, y con la misma escudería, va a cambiar la situación, porque si va a cambiar la situación, uno se podría preguntar, ¿y Marcelo Saín tenía un diagnóstico totalmente equivocado? ¿No conducía a la policía? ¿Tenía grandes problemas para conducirla? Uno supone que no, porque todo su expertise y todo su recorrido lo pone en un lugar muy arriba en esa consideración. Y si Laña tiene buenos resultados con la misma escudería, uno podría preguntarse, bueno, entonces el problema era Saín que no podía conducirla. Después está todo lo otro, de todo el volumen político que tuvo Saín que le permitió poner en la palestra el caso Traferri, claro. el caso Oldani, casos muy relevantes institucionales. Hizo una denuncia en el Consejo de la Magistratura contra Marcelo Bailá, que el juez federal, en eso se movió muy bien, pero porque tenía mucho volumen de la política. Ahora habrá que ver si se acomoda en temas de inseguridad, porque además lo que termina agarpando a la política no es tanto la denuncia a un juez federal en el Consejo de la Magistratura, sino cuántas veces le robaron a tu vieja o a tu abuela a la vuelta de la esquina. Eso sí resolver eso tiene un resultado electoral en un año que es netamente electoral.